El cambio climático es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. Las Naciones Unidas lo definen como los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Y aunque estos cambios pueden ser naturales, desde el siglo XIX las actividades humanas lo han acelerado con la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas, lo que produce gases que atrapan el calor. Este fenómeno tiene una base física como los cambios de temperatura, pero tiene efectos enormes sobre la economía, la política y la sociedad. Estos cambios generan migraciones, impacto en las formas de producción e incluso tiene repercusión en temas de salud. Bueno, la situación de cambio climático en América Latina, igual que en otros lugares del mundo, es de progresiva complejidad y progresiva peligrosidad, digámosle, en el sentido de aumento de riesgos. Particularmente porque muchos de los países de la región son vulnerables a los efectos del cambio climático, esto es huracanes, sequías, fenómenos climáticos extremos en general. Entonces hay un primer elemento de dificultad y desafío ahí. Otro punto de vulnerabilidad de América Latina frente al cambio climático tiene que ver con la producción económica, ¿no? América Latina es un productor de alimentos y, como sabemos, la producción de alimentos depende mucho de patrones climáticos, precipitaciones, temperatura, y el cambio climático está alterando estos procesos y por eso puede alterar también la producción de alimentos, que es importante no solamente como forma de vida de muchas poblaciones en la región, sino también para la balanza comercial de los países o incluso su trayectoria fiscal. Y un tercer desafío que uno podría pensar tiene que ver con migración, ¿cierto? América Latina es un expulsor de población por cuestiones de violencia política o violencia criminal, pero también por razones económicas. El cambio climático tiene el potencial de acelerar este tipo de procesos y aumentar la masa de migrantes de la región que se van de sus lugares porque ya no pueden producir económicamente lo que hacían o porque los niveles de violencia aumentan. Para abordar este tema, la revista científica Nature Climate Change invitó a varios expertos en cambio climático con el fin de conocer sus opiniones sobre los avances que se identifican en los últimos años. Dentro de ellos, el profesor Matías Franchini, de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. La relación entre cambio climático y política es una relación también compleja, como todo proceso social, pero empezaría por lo siguiente. El primer punto es que sin una solución política no hay solución a la cuestión del cambio climático, ¿no? Estamos en un proceso de transformaciones profundas de la Tierra que tienen que ver con impactos de las actividades humanas, como la deforestación o como el consumo de combustibles fósiles, y para mitigar el proceso de cambio climático necesitamos reducir esos procesos. Y parte de la reducción de esos procesos tiene que ver con políticas públicas. Está casi establecido en la literatura que el mercado no es capaz solo de solucionar estos problemas y de cambiar estas pautas de comportamiento. Y ahí es donde entra la política, donde entran las políticas públicas para inclinar los comportamientos de las sociedades hacia patrones más sostenibles. ¿Cuál es el problema acá? Que no siempre es fácil convencer a las sociedades para que paguen costos inmediatos para tener un futuro mejor. Estos a veces son costos económicos, pero son costos también eventualmente en términos de libertad. Imagina que te restringen la capacidad de viajar o movilizarse o de consumir algunos productos porque son agresivos al medio ambiente. Entonces, esto es una cuestión compleja y en definitiva tiene que ver con uno de los elementos más difíciles para lidiar con la cuestión de cambio climático, y es que los intereses individuales, tanto de las sociedades como de las personas, tienden a ser a veces inconsistentes con la construcción de una atmósfera más consistente, digamos, que es básicamente la estabilidad del sistema atmosférico y la mitigación del cambio climático. Pensemos solamente en la cuestión de desarrollo económico y como muchos países, algunos con mucha razón, dicen, bueno, este no es el momento, somos todavía sociedades pobres, no estamos en condiciones de pagar los costos de, por ejemplo, hacer una transición energética o reducir los niveles de deforestación o cambiar los patrones de agricultura. La buena noticia es que en muchos casos esta relación entre desarrollo y cambio climático está mejorando. Una de ellas es las energías alternativas. En los últimos años hemos visto una reducción del precio de energías como la eólica o como la solar, que en muchos países del mundo sea más barato que producir a través de carbón, petróleo o gas. Bueno, podemos entender qué están haciendo los países a través de, primero, mirar cuál es el perfil de sus emisiones, es decir, cuánto están emitiendo de gases de efecto invernadero en términos anuales y en términos per cápita. Segundo, cuál es la densidad de sus políticas de cambio climático doméstico,
Esto es, tienen políticas de cambio climático, tienen leyes de cambio climático, tienen programas de cambio climático específicamente diseñados para lidiar con la cuestión. Y tercero, ¿cuál es su posición internacional? Es decir, si tiene una posición cooperativa a la hora de negociar internacionalmente. Y después, ¿cuáles son sus metas de reducción de emisiones para 2030? Y esto en el marco del Acuerdo de París, ¿cierto? Los gobiernos tienen mucho trabajo pendiente, pues el reloj corre en contra en cuanto al tiempo que le queda a la humanidad para disfrutar del planeta tal y como lo conocemos. Y no es una visión apocalíptica, sino un llamado de atención a ponernos al tanto del movimiento mundial. La cooperación es vital para afrontar este gran reto, pues la lucha comprende una suma de tecnología, política, economía y, por supuesto, comportamiento social. La mitigación del cambio climático implica necesariamente esfuerzos cooperativos. Necesitamos cooperar entre sociedades y cooperar entre estados a nivel internacional, para evitar, digamos, lo que se llama en la literatura la tragedia de los comunes, y es que cada uno sobreexplota un recurso común esperando que los otros restrinjan su comportamiento, y esto tiene como efecto algo que nadie quiere, que es la destrucción de ese bien común. Y es básicamente lo que pasa con la atmósfera. Nadie quiere que haya cambio climático, nadie quiere que la atmósfera esté cada vez más inestable. El punto es que el comportamiento individual es consistente con la destrucción de ese bien común global, y es muy difícil, digamos, cambiar esa trayectoria de comportamiento porque implica cambiar comportamiento de los varios actores involucrados. Esto no significa que todos debemos convertirnos en militantes ambientales, pero sí creo que es importante que entendamos que el cambio climático, por más que no lo queramos, va a afectar nuestras vidas hacia el futuro, y que sí estamos comprometidos con un sistema social más estable. Necesitamos empezar a tomar acción tanto individual como colectiva. Y esto puede ser a través de diferentes lugares, dependiendo de la posición que cada uno ocupe. Estamos claramente frente a un problema de difícil solución, pero hay elementos positivos, hay buenas noticias. ¿Cuáles son ellas? Primero, tenemos la ciencia que nos ha dado primero cuáles son los contornos específicos de este problema, que nos han dado sus soluciones potenciales que ya existen, tanto soluciones científicas como soluciones técnicas, energías alternativas, carros eléctricos, etcétera, 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 o formas más virtuosas de producción agrícola. Entonces, eso es un elemento positivo. Otro elemento positivo es un crecimiento de la conciencia climática en la sociedad, llamémosle. Cada vez más grupos estudiantiles, grupos profesionales, partidos políticos, movimientos ambientales obviamente, movimientos indígenas, etcétera, 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 están incorporando el vector climático a su forma de ver el mundo. Y esto ha tenido repercusiones en la política. Si uno piensa en 3 elecciones recientes en América Latina, en Chile, en Colombia y en Brasil, los 3 candidatos que ganaron han tenido una plataforma ambiental y climática muy central en su propuesta. Y esto creo que tiene un impacto positivo. En términos internacionales, la agenda del cambio climático es cada vez más visible. Obviamente que necesitamos cooperar más y necesitamos profundizar este proceso. La gran pregunta es si la velocidad de estos cambios positivos va a ser lo suficiente como para mitigar un proceso de cambio climático que se está acelerando progresivamente, y esta es básicamente la misión que tenemos como humanidad de respuestas políticas, sociales y económicas más profundas y más rápidas para que a fin de siglo no terminemos en un mundo donde será muy difícil vivir. En conclusión, el cambio climático es uno de los grandes desafíos de nuestra era, ¿cierto? Tanto si respondemos a él como si no respondemos. El mundo va a ser radicalmente diferente. Si dejamos que el cambio climático vuele por sí mismo, tendremos grandes aumentos de temperatura a final del siglo, aumento del nivel del mar y con un clima cada vez más inestable que nos va a dificultar tanto la producción económica cuanto la vida general en el planeta, no solamente de los seres humanos, sino también de otras especies. Pero si respondemos al cambio climático, también vamos a tener un mundo radicalmente diferente, donde las formas de producción, las formas de consumo van a ser diferentes y donde necesariamente vamos a tener que restringir algunos comportamientos para ser consistente con la estabilidad del sistema atmosférico. Entonces, el mundo del futuro es un mundo donde el cambio climático tiene un papel central. Para mantenerte al tanto de los sucesos científicos, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como @UER Investigación y buscar nuestro hashtag Investigación Rosario.